músico peruano que se ha convertido en una de las voces más importantes del rock nacional. Integrante de la Pura Purita, de La Mente, de Suda, Ricardo Vice ha lanzado un disco solista titulado 1977, su disco debut, bajo el seudónimo de Vilches Guamán. Ricardo derrocha energía en el escenario. Yo lo he visto, no solo lo he visto en el escenario, sino también que he compartido escenario con él, ¿no? Entre otras cosas que quizá no podríamos contarlas acá, pero que vamos a intentar contar algunas historias de aquellas épocas. ¿Cómo ha cambiado, tú crees, Ricardo? ¿Cómo has cambiado tú? ¿No? De aquellas épocas que estamos hablando, que hemos compartido escenario y que, ¿no? ¿Cómo has cambiado tú ahora en este transcurso de tiempo? Bueno, cambiado es una palabra optimista, creo. No sé si he cambiado tanto. Recuerdo esas épocas como épocas muy felices, pero muy vehementes también de aquella edad de la que teníamos en ese entonces, ¿no? O sea, de los 18, 20 años, tienes otra energía, son otras energías de vida. Y de hecho que son procesos de aprendizaje y de mucho frenesí, pues, ¿no? O sea, eran otros ritmos también en todo aspecto, de salir, conocer esto, no sé, derrochar energía, que tal vez ahora uno ya prefiere economizar y quedarte por casa un viernes por la noche, ¿no? ¿Economizar qué? Economizar la energía misma, ¿no? Energía misma. O sea, yo creo que entonces tú dirías es que necesario haber vivido eso, no gastado, ¿no? Pero sí vivido, y ya después de, estamos hablando hace casi 20 años, ¿no? Entonces han pasado 20 años y la energía en uno ya no es la misma, y ya tienes esa satisfacción de haberlo vivido, lo tienes acumulado. Yo lo tengo como un recuerdo, mira, entre nosotros, ¿te acuerdas? Como un recuerdo muy grato. Yo me acuerdo que éramos muy felices y que éramos casi, nos sentíamos pues un poco la sensación que tienes a los 20 años, ¿no? Que esa parte, para comenzar, es tan ingenua de sentirte súper poderoso y a la vez ser un niño, ¿no? Y esto... ¿Has madurado? ¿Tú crees que has madurado? Yo creo que madurado también es una palabra entusiasta, pero creo que sí he trajinado. Y el trajín ha enseñado a veces con suavidad y a veces con dureza, ¿no? Ok. ¿Qué es lo mejor y lo más complicado de seguir en la música? Porque son tantos años ya que estás en la música. ¿Cuántos años más o menos calculas que estás en la música? Bueno, más de 20 años. Más de 20 años. Yo comienzo con la Pura Purita a los 18 años. Claro, ¿no? Chiquillo. ¿Qué es lo mejor y qué es lo más complicado? O sea, ¿por qué te has mantenido tanto tiempo? ¿Por qué seguir, digamos, en esta lucha? Hubieron procesos en los cuales uno también se tiene que replantar sus situaciones de vida, ¿no? Sobre todo en aquellas épocas en las que uno va vehemente luchando por los proyectos, sacándolos adelante, y eso no le genera divisas. Al colmo, yo fui padre joven también, ¿no? Fuimos con promoción de paternidad en aquellas épocas también. Y ahí no había mucho mucho tiempo que chistar, digamos, en lo que hay que traer plata para los pañales, pagar las cuentas, etc. Claro. Y efectivamente uno se va planteando muchas veces durante esta carrera si es lo que finalmente te va a poder permitir vivir, ¿no? Y eso a mí me ha pasado durante muchos años, durante muchos proyectos, durante la época de la Pura Purita, durante la época de Suda. Mi carrera en ese aspecto cambia con La Mente, ¿no? La Mente es una banda con la cual yo puedo voltear después atrás y hasta ver de que organizadamente y trabajándolo con mucho compromiso, llegar a poder pagar cuentas con una profesión de músico en Lima, ¿no? Entonces dirías que con la Mente dejaste un poco esa etapa un poco sufrida del rockero nacional. No, para nada. Esa etapa nunca se deja, creo. Sí, el rockero nacional, sobre todo económicamente, no me refiero, ¿no? A lo que voy es que finalmente fue un proyecto que por suerte o por una especie de amor a primera vista que tuvo con el entorno de generar muchas tocadas en Lima, muchas tocadas en provincias, se sacó un disco que nos hizo tocar mucho, que fue el primer disco de La Mente. La frecuencia del trabajo y el nivel de profesionalidad al que uno quería llegar
te permitían tener una solvencia económica de, aunque sea pagar cuentas, ¿no? Cumplir con tus exceles económicos. Claro, pero igual tú estás en la música no por dinero. No, para nada. Estamos, o sea, yo lo que quería llegar es con lo que te estaba explicando antes de ver la constancia que uno tiene que tener y el no dejarse a veces apabullar por ese pensamiento de que dices, no, bueno, voy a hacer así de inicio toda la vida, entonces... Voy a dedicarme a otra cosa. Voy a dedicarme a otra cosa. Pues, tú has seguido, tú has persistido, sí, ¿no? Y con éxito. Muchas veces, muchos de nosotros hemos cambiado los caminos, o no sé, la gente se va a otras profesiones, o ha tenido cosas alternas, ¿no? Hemos tenido cosas. Y la era digital, digamos, ahora que se habla mucho de que si no tienes presencia en redes, si no tienes tantas vistas, no existes, a veces algunos dicen, eso, ¿no? Es cruel, ¿no? Sí, ¿no? Y es un poco extraño, ¿no? Porque es como si tus valores, digamos, y tus, ¿no? Tu talento se midiese por eso, ¿no? ¿Qué cosa piensas de eso? Yo pienso que eso es cruel, pero me parece que lo que nosotros pensamos, está un poco a la mitad de la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya después de nosotros hay toda una generación que efectivamente se han perdido muchos músicos que han tenido unas carreras, digamos, analógicas muy ricas y que nos han hecho mucho bien escuchar, y que finalmente no han tenido esa migración, y las siguientes generaciones se los han perdido, ¿no? Y ahora nosotros estamos en un proceso que creo que estamos a la mitad de una carrera y en plena transición. Nosotros hemos sido la transición de formatos, ¿no? Yo recuerdo en esa época en la que se grababa en los 90, se sacaban cassettes, después en los 2000 los discos, los CDs, ahora se está reviviendo el formato del vinilo y todo, que era algo que ya hacia los 80 se había decaído, y ahora todo es plataformas digitales. Esas migraciones... ¿Se han acomodado bien ustedes como la mente, por ejemplo? O sea, la mente es una banda que ha necesitado acomodarse y nos ha costado mucho, porque son diferentes concepciones hasta de recibir la música, ¿no? Porque el romance que tal vez tiene nuestra generación de recibir el disco, analizar el arte, tener un vínculo táctil con el objeto y abrir deslumbrado los créditos y las anécdotas que te salen y el estudio y toda esa información hermosa para los que hemos sido admiradores de carátulas de discos, o los que hemos sido, no sé, personas que a través de la melomanía le tenemos mucho cariño a los objetos, ¿no? De la música, ¿no? Los objetos, ¿no? Me cuesta mucho el tema de la plataforma digital. No escucho música yo por Spotify. ¿No? No, es más, cada vez con los tiempos hasta me estoy retrocediendo más, escucho a través de vinilos, cassettes. ¿Crees que es un caso raro tu caso? No, creo que sí hay gente que le llama fetiche, romance, estupidez. ¿No? Yo creo que es más un tema de una contrarreacción a lo que pasa, y de revalorar ese sentimiento que se mantiene vivo desde que cuando estábamos niños y recibíamos esa sensación de recibir el disco sellado y abrirlo y deslumbrarte. Y sobre todo tiene mucho más que ver con el tema del audio, ¿no? Porque el MP3 tiene unas compresiones a las cuales a veces cuesta no sé, acostumbrarse, y la misma metodología de escuchar a través de los parlantitos de las laptops, te pierdes todos los graves. A mí me gusta mucho el bajo en la música, me gustan mucho los graves en la música. Me gusta mucha música que tiene los graves como columna vertebral y como principal eje, psicomotriz, ¿no? Como el dub, como el reggae. Claro, es fundamental el bajo. Ahora, estamos hablando de la parte de la reproducción, digamos, de la música, ¿no? Y en el escenario, ¿qué se necesita? Porque en la presentación mencionaba que tú efectivamente derrochas energía en el escenario, ¿no? O sea, y das de brincos y saltas y ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para eso, no? ¿Cuál es, digamos, tu metodología para poder estar tan bien plantado en el escenario? Bueno, yo creo que finalmente en el escenario alguien te tiene que contar una historia. Yo voy y canto mis canciones, que son mis historias, y si la gente le gusta, no le puede no gustar, te puede gustar, pero yo tengo el instinto hasta, no sé, lo veo hasta como un catarsis personal y como una especie de expresión
que te conlleva a tener una especie de conducta física en el escenario también, ¿no? Porque esa música tiene muchos paisajes, muchos matices, y eso está muy ligado a la explosión psicomotriz, digamos, me gusta mucho esa expresión. Yo soy de esa generación de que, no sé, pues mis cantantes favoritos son hip hop, ¿no? Esos cantantes que no se dan mucho por los fuegos artificiales, sino por más una explosión física. Una explosión corporal, ¿no? Pides, por ejemplo, como hacen algunos artistas, ¿no? No sé, internacionales, que cada vez que van a tocar un lugar piden a los organizadores que les pongan en su camerino, no sé, un jonca de chelas, vinos o comida, agua. Bueno, mira, ¿tienes algunos requerimientos de ese tipo? Yo no, pero los proyectos con los que trabajo sí, porque es la manera de trabajar. O sea, hace unos años ya, cuando hace una década más o menos, cuando la cosa se profesionaliza, no solamente, o sea, no digo que la mente comenzó, no, hubo todo un movimiento de profesionalización de cosas, hubo una generación de bandas que trató de trabajar más profesionalmente. ¿Y qué pides, por ejemplo? Se piden usualmente cervezas, se piden aguas, unas Red Bulls, Gatorades para hidratar, pisco para hacerte un chilcanito si te provoca, o sea... ¿Cuál es tu fórmula, digamos? ¿Cuál es tu cóctel antes de subir al escenario? Yo antes del escenario llego y ya solamente la reunión con la gente previa a esa adrenalina te invita pues a brindar, y me tomo mi cerveza, me tomo por ahí un pisquito. ¿No? ¿Es necesario como para soltarse? No, también a veces no. A veces no, o sea, depende del marco, ¿no? O sea, si tú llegas y está la cosa, es de trámite porque tienes una tocada dos después, o es un concierto de tarde en un festival, cada cosa te lleva al momento. Yo no necesito una fórmula para soltarme ni para ser personaje, porque justamente creo no serlo. Yo soy persona que tengo una expresión artística en el escenario, no me tengo que meter al personaje en sí, como tal vez... ¿El escenario te transforma así como es? Sí, o sea, es una cancha adrenalínica en la cual tú te sueltan pues a ser feliz, es como, no sé, tus primeros pasos en la vida, cuando tú aprendes a caminar y encuentras un salón en el cual puedes correr, ¿no? Entonces es una sensación bien de génesis cada vez que vuelves a entrar al escenario. ¿Fuera del escenario eres una persona tímida? No sé si sea tímido. Creo que tengo otro tipo de rasgos de personalidad que me definiría un poco más agudamente que la timidez. Por ejemplo, tal vez hasta a veces la hiperactividad o no sé, pues... ¿Eres colérico? Por ejemplo, claro. por ahí puedes lanzar un buen grito. Pero claro. Así. No. ¿En qué situaciones, por ejemplo? O sea, colérico en el aspecto en el cual a veces se te sale el indio y estás iracundo, ¿no? Ante cualquier situación. O sea, a veces lanzas A ver, lo que pasa es que, como tú sabes, en la escena, en el Perú, en la escena independiente, que le llaman y tan mencionado últimamente, la escena independiente peruana, uno ha tenido que cumplir muchas funciones, ¿ya? Y tú no llegas, no es como que, tal vez ahora sí, pero hace unos años no. Uno no llega como el artista a tocar 10 minutos antes, no, uno tiene que estar desde la prueba de sonido mechándose con gente y lidiando contra humanidades desde diversos perfiles. Ahí es donde puedes perder la paciencia. Exacto, desde diversos perfiles, en la negociación, en el tema de los tiempos, o de cualquier persona que se quiere pasar de pendejo. ¿Te fuiste de golpes alguna vez con alguien? Me fui de golpes. No, pero sí no de golpes, pero sí de acaloradas discusiones, sí, y después nunca llegaba. Me ha abrazado. No, una vez anecdóticamente hubo un patita que como músico sí. En el escenario una vez armé una mechadera. ¿En serio? Sí, una tocaba con suda, así un pata y comenzó en medio de una... ¿Se subió? No, se puso a hablar al frente, pero era un pata que estaba... Más que comenzó como que parte del show y el catarsis rápidamente viajó a la agresión y comenzó a esto, y me acuerdo clarísimamente que tuvimos que calmarlo, y después como que tiró unas cervezas y mojó a una mujer una chica que era la novia de un amigo, y se armó la mechadera. ¿Y bajaste? Yo le tuve que apuntar el micrófono que estaba con un delay
en la cabeza, porque el pata se quería pegarle a una mujer. O sea, le diste un microfonazo. Le di un microfonazo muy bien calculado, con 20 centímetros de cable, aparte. Y lo encajé con delay. ¡Pla, pla, 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 pla! Claro, debería quedar un coscorrón, pues, ¿no? Y salió, y ahí se armó todo eso, era en el formato del dragón, cuando recién había sido... había dejado de ser las tijeras y en el dragón se tocaba en una franjita que había. Y estábamos tocando con Suda, que eran unos conciertos siempre bastante accidentados. Suda es más panqueca, además, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces también del pogo ha terminado en mechadera, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí tienes algunas características que podrían así acuñarse al rockstar, ¿no? No, pero eso fue bien eventual. Sí, terminó también. Tú no sueles ser una persona así violenta. Claro, que reacciona así. Detesto la violencia. Claro, tú eres súper pacífico en general. Detesto la violencia, o sea, soy muy iracundo ante la injusticia y a veces sí no sé reaccionar y tienes esa sensación de justiciera en cualquier situación cotidiana, ¿no? Y a veces eso hasta hace reaccionar mal y puede salir muy perjudicado, ¿no? Porque, pero... Normalmente eres tranquilo. Sí, a mí no me gusta la violencia ni o sea, la violencia hasta la tengo en un sitio como sagrada y no hay que recurrir a ella mucho porque... Solo que sea por defensa propia o algo así. Ahora, pero ya que mencionábamos estas características del rockero, por ejemplo, ¿tú qué piensas, por ejemplo, del look de los cantantes y de los frontman, ¿no? Y de los rockeros en general? ¿No crees que todavía es importante mantener cierto look, por ejemplo? Mira, eso también me parece que ha tenido un giro y ha tenido una evolución propia y natural con los años, ¿no? Ahora... con el explotar de los temas digitales y de la tecnología, se comenzó a trabajar con pantallas, se comenzó a tomar mucho más en cuenta el tema escénico del concierto. Y eso tiene mucho que ver con lo que uno plantea porque es un modo expresivo más dentro de tu concierto. Tú te quieres el polo en ese escenario, ¿no? En ese aspecto no, pero en ese aspecto me parece válido a mí el hecho de tener una especie de concepción artística en la cual una banda está representada con una coherencia que expresa algo más, ¿no? Si tú te refieres al look individual del rockero, eso ahí tiene que ver más con el personajillo, ¿no? Que con la esencia del artista en sí, me parece. Pero efectivamente yo lo he tomado siempre como un tema natural de expresión. Me acuerdo que en una época, al comienzo de la mente, nosotros utilizábamos mucho una herencia que vino también desde Suda o hasta la época del gueto, que eran los pueblos que nos dibujaba nuestro amigo Martín Yepes, ¿no? Chato Martán. Sí. Entonces él nos hacía como que polos personales con temáticas de canciones. Entonces eso de ahí un poco nos uniformó bajo el concepto de un mecanismo más de expresión. Pero a veces te quitas el polo también. A veces, claro. Sí, el tema con la quitada del polo es una especie de... Y para quitarse el polo, digamos, tienes que tener una contextura, digamos, adecuada, ¿no? Que tú la tienes, ¿no? Bueno, no necesariamente, no necesariamente. Porque es parte de la expresión de lo que quiere hacer el pata. O sea, es muy notorio cuando tú ves, este patita está yendo al gimnasio todos los días y quiere quitar el polo. ¿Tú vas al gimnasio o no? No, pero está fit, o sea, tienes fibra, tienes abdominal. Lo que pasa es que... Por correctabla, ¿no? Claro, eso, ¿no? Por correctabla. Es verdad que hay que entrenar un poco el tema físico para performar, eso es verdad, sobre todo cuando tienes un acto de performance que implica, no sé, saltar y estar corriendo. Nosotros fuimos muy inspirados, me refiero a ti, a mí, a nuestra generación, porque estuvimos juntos en todo ese proceso musical. Tú desde el gueto, yo desde la pura, pero conviviendo mucho, tocando juntos en festivales. Cuando vino un acto acá, que fue el acto de Todos Tus Muertos. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo perfecto que en la Antimiseria tocamos con nuestras bandas, a ti te cae un tremendo codazo. Sí, qué buena memoria. Claro, te llevamos a la King, tú terminaste qué buena memoria. En el pogo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú te acuerdas la energía
que expresaban Pablo Molina y Fidel Nadal. Increíble, ¿no? Claro. O sea, y Fidel Nadal Pablo Molina metiéndose sus aspas de salto, ¿no? Claro. Una especie me parecía pues una especie de atleta ruso, sí, claro. ¿no? Yo, en verdad, yo dije, esta huevada es una especie de acento, es un plus que fortalece muchísimo el mensaje de una letra o de una canción, que tú puedes estar muy sombrío y muy abajo, pero puedes tener todo ese lado. Esa explosión. Claro. ¿No? Yo me acuerdo que su performance es explosiva también, y la de Nicolás también en el escenario juntos es como que están moviéndose y saltando. Yo me acuerdo que eso de ahí nos marcó en el aspecto en el cual esto nos da un recurso más, porque claro, eso ellos también lo deben de haber generado a través de actos así energéticos que se dan, ¿no? Ellos tampoco lo han inventado, ¿no? Pero... Y un paréntesis, ¿cómo era Iggy Pop para mantener ese cuerpo tan fita? Iggy Pop tiene como 70 años y yo creo que Iggy Pop, después de verlo en el Nacional, después de que yo vi en el Nacional, en el Monumental vino Iggy Pop hace un par de años. A mí ese concierto me cambió la vida porque yo he sido hincha de Iggy Pop toda la vida, ¿no? Pero nunca había visto una performance similar. ¿Y a esa edad? A los 70 años, bueno, ahora el pata, yo sí creo que Iggy Pop hace muchos años que sigue con el estigma de ser un músico de esa onda, de como eran Lurrito, excesivo, autodestructivo. Claro. Pero yo creo que en su caso es un mito. Yo creo que en su caso él sigue una vida sana. Una vida sana, hace deporte, el pata vive en la playa, hace una vida... Corre bolas también, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el pata lo que hace es continuar con ese mito. Con ese mito. Porque que lo tuvo seguramente cuando era más chibón. Exacto. O sea, Iggy Pop, a ver, deslumbra a Bowie, ¿no? Y creo que son pareja. Totalmente, ¿no? Y era la época glam, bueno, era una locura, pero de una generación genial de la música, ¿no? Y revolucionaria. Ahora, Iggy Pop es el único sobreviviente, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, yo lo vi a Iggy Pop, lo vimos a 20 metros y él, o sea, tú no es un señor de 71 años. O sea, tiene otro tipo de energía y físicamente también se le ve, el pata está todavía flaco, no es un tío grasoso, claro. ¿no? O sea, ¿me entiendes? Sí, es impresionante. Y el pata fue bien anecdótico porque lo hicieron tocar en un festival en el cual, bueno, no sé, yo no estoy muy al tanto de la música, como lo hablamos al comienzo, de los proyectos FMs actuales de la vida, pero nos tuvimos que soplar un par de bogrios musicales para ver, porque los plantearon en un festival internacional. Había una banda que se llamaba Magic, creo, de cualquier cosa. Y aparte que tenían que realzar su concierto con fuegos artificiales y todo, y después venía Iggy Pop. Poco extraño, ¿no? Primera estrella, loquísimo, pues, ¿no? No, después venía Iggy Pop, claro, obviamente. El problema se lo llevaron los que tocaron después de Iggy Pop. Claro. ¿No? Ahora, lo que yo voy es que cómo fue un contraste entre la propuesta de lo de ahora, que todo es una pantomima y una huevada escénica y con la huevada, a salir Iggy Pop, que tocó con un formato elemental de rock, ¿no? Bajo batería. Sí, mucha pirotecnia. Y él sale pues sin su camiseta y antes de que tocar él ya estaba jodiendo al costado del escenario. Oye, pero ¿cómo comienza? Quería tocar. Con su así, ¿no? Y comienzan a Wanna Be Your Dog y yo, no, o sea, tú fuiste increíble, no. Una maravilla de concierto Colorado. Hubiéramos sido felices. Yo no tengo el físico que tú tienes, Richie. No, pero hay que hacer esos esfuerzos porque son inyecciones de vida. Tú llevas una vida sana también, ¿no? Sí, así como Iggy Pop, o sea, digamos. Sigo con el estigma de los 90s, pero es un poco así, ¿no? Ya digo, come sano, vas al mar, ¿no? No como tan sano, ¿no? O sea, como cotidianamente, pero sí trato de hacer deporte. Tenemos la suerte, porque, ¿no? Tú también, de recaer en el mar, que es esta fuente. Guarda con la recaída. No menciones esa palabra. Está prohibida esa palabra. Bueno, la recaída es parte de la vida, no hay que asumirlo. O sea, el día que la recaída ha sido un cuco,
Así Preocúpate, ¿no? Así es. Y el carisma, ¿tú crees que un rockero tiene que ser carismático? Y estoy pensando en las groupies ahorita ya, porque estamos relacionando, ¿no? Hay un rockero sin polo en el escenario. Bueno, pero ¿cómo es así un rockero sin polo en el escenario? Estoy generalizando. Claro. Eso de ahí pero, es una cosa eventual, catártica, un ejercicio de liberación. Quiere estigmatizar con la Claro. Pero la groupie, por ejemplo, y el carisma de un rockero. ¿Has tenido, por ejemplo, que sacarte un poco las groupies de encima a lo largo de tu carrera o no? No, yo en verdad, así ha sido una situación... ¿Hay groupies en el Perú? Sí hay. ¿No? Ya, entonces estábamos hablando, Ricardo, Richie, sobre las groupies y yo te preguntaba si que existen groupies en el Perú. Bueno, es un cague risa el estigma de groupie. Nosotros también hemos crecido con estos dibujos animados de los Beatles. Claro. Y las perseguían para todos lados. Y creo que era una especie de histeria o de fenómeno bien de esa época, que después ha durado ya en bandas un poquito los rezagos de ese prototipo de groupie. Ha sido tal vez en las bandas infantiles de los 90s o Parchís, Magneto, ese tipo de cosas. Cuando hay ese tipo de formatos de cuadro, los New Kids on the Block, ese tipo. Claro, que son los boys band o band boys, ¿no? Ahí como que ese estigma de groupie un poco comienza a desaparecer. Lo que hay acá, bueno, son fans. Y acá esto tiene la identidad de ser comunas. Existen las comunas. ¿Existe acá en Perú? Sí. Con la mente tenemos la suerte de tener un par, bueno, inicialmente, en el primer proceso de la mente, había una comuna que se llamaba la batería de la mente. ¡Qué bacán! Sí, que nos seguía y todo. Ahora hubo un cambio como que generacional y la gente creció y dejas de tener ya ese perfil porque tienes que ir a trabajar. No, porque la gente hasta viajaba a veces cuando tocábamos. Sí. Ahora hay una como en Argentina, como ahora en Uruguay, hay una comuna, ¿no? que se llama la Hermandad Hermostrina. La Hermandad Hermostrina es una comuna de gente que, claro, son más millennials, vendrían a ser pues tipo veinteañeros, ¿no? Y son muy militantes al punto en el cual también hacen labor extra musical, como por ejemplo acopio de víveres en casos de desgracia, sí, en nombre de la comuna que finalmente representa a la banda. Entonces, qué bueno eso, genial. Sí. Ahora ellos están presentes en todos los conciertos, están siempre acompañándonos, así sea cualquier actividad extracurricular también de la banda, tipo. Genial. Sí, es bien, o sea, es bien placentero sentir que tienes a una gente que aparte ha captado el mensaje de tal manera que hasta te puede representar en otras canchas, digamos, ¿no? O sea, eso es entonces no hay acosos por parte de estas comunas de la mente. O sea, lo que pasa es que son integradas por chibolos, pues, muchachos que te ven más como una estrella de rock, que por el mismo mensaje de la mente y los perfiles que tenemos. O sea, en la mente, no sé cómo serán otros proyectos, pero son perfiles de personas comprometidas, haciendo canciones en las que cree, y no hay tampoco mucha chamba, digamos, de idolización, si existe el término. Nunca se sube al escenario y te da una fan, por ejemplo, te ha dado un beso como le dan a Morrissey en el escenario de los hombres. No. Ni hombres ni mujeres en su vida. No, esto. Por ahí sí, cuando se toman una foto, quieren tomarse una foto, es gente que yo creo que en ese aspecto tiene muchísimo más respeto. O distancia, no sé. ¿Por qué? Porque ya uno te ven como una persona tal vez un poco mayor, qué sé yo, ¿no? Quizás si cantases canciones como José Luis Rodríguez, el Puma, ahí sí podrían subirse, ¿no? Sí, pero ¿quiénes son las fans de...? O sea, por ejemplo, mi abuela, Mamayete, que tiene 90 años, muere por el Puma, ¿no? Claro, mi madre también. Mi madre se subió una vez, por eso que te lo menciono, ¿no? Yo creo que ese chip cambió un poco. Tú eres más rockero, pues ahí sí como que quizás es un poco más intimidante, quizás una fan tuya lo va a pensar dos veces si es que se quiere subir. Ha pasado alguna vez. Robarte un beso. Sí. No es robarte un beso. Como que se suben al escenario de sitios en los que tienes acceso bastante próximo al público, tipo el escenario del Dragón del Sur. Entonces se suben y quieren bailar para que la azotan. Y las dejas bailar. Claro, un rato hasta que viene Papá Noel y las ¿Quién es Papá Noel? Papá Noel es el técnico que trabaja con nosotros. Que en verdad hay un tema técnico
por el cual no es porque tú seas un rockstar de que la persona no puede permanecer ahí, no. El tema es que no puede permanecer ahí es que porque la mayoría de veces están zampadas y se caen encima de los efectos de la guitarra, te joden el concierto. Te joden todo. Claro. Te joden el concierto. Se tiene que estar ahí cuidando, ¿no? Lo que hay ahora que vamos a ese tema es un tema bonito cuando hacemos las matinés de la mente. Cuando hacemos los niños, ¿no? Claro, qué lindo y eso. Los niños suben al escenario a veces. Ahora ya hemos hecho un formato nuevo de matiné en la que hay un segundo piso de escenario en el que nosotros ya, Nicolás y yo, estamos con ellos. Y suben los niños al final, sí, ¿no? Para sentir un poco la... Qué maravilla, esa energía de los niños, claro, qué lindo. Sí, ¿no? Y de sentir el estar del otro lado, ¿no? Es como una transgresión y es como un acto nuevo para ellos de estar al otro lado, pero ahora, claro, deriva en que ahora los padres quieren tomar la foto para el Facebook. Y hacer un quilombo con los argentinos. Sí. Bueno, ¿y un rockero tiene que ser antisistema? ¿O ya esas épocas ya pasaron, para ti al menos? ¿O siempre hay que estar en contra del sistema y, como dirían los rastas, en contra de Babilonia, por ejemplo? Mira, eso es bien interesante, ¿ya? Porque nosotros también estamos un poco al medio generacionalmente. Y discúlpame haberte hablado toda la entrevista de nosotros, pero yo siento que tú eres de mi generación, somos contemporáneos y hemos tenido mucha similitud en esa transición de cosas que han habido. Yo creo que una generación antes que nosotros, en la generación llamada subte, había ese estigma, ¿no? De que o estabas en contra del sistema o eras un cabro, ¿no? Un poco, y que tu foto era un poco de espaldas y el movimiento, claro, ¿no? Y que estás huevón, no, ya saliste en la tele, eres un rosquete, claro, y esto ya te vendiste, ¿no? Eso ya cambió. Y la orilla completamente opuesta es cuando yo converso. Yo tengo la suerte también de en esta carrera musical haber tenido alternar con músicos muy buenos, y no solamente mayores que yo, sino menores que yo. Tengo ahora la suerte de alternar con un par de veinteañeros en el proyecto de Vilches Guamán, que son casi unos millennials, en los que yo cuando converso con ellos me doy cuenta que ellos sí ya se borraron completamente ese estigma. Todos son mainstream por naturaleza. Ese es cierto, son las nuevas generaciones. ¿Sabes qué? Pero tú lo ves, son más libres. Claro, son más libres. Porque están bastante menos sin poses, ni sin poses, ¿no? ni estigmatizados, ni con prejuicios de los cuales nosotros hemos tenido contra los que lidiar, nos hemos sabido ubicar en un espacio de la playa, pero que no sabemos cuál era nuestra orilla. Entonces, como yo ahora me siento al medio de ambas, ¿no? Yo veo a las personas que son mayores que yo, que son los viejos rockeros, ¿no? De la generación de los de 50 años, y algunos, pues ya la mayoría de los que pensaban así, no existen en la escena musical. Más bien los que existen de la escena musical son los que fueron llamados pacharacos de esa escena musical. Que por ejemplo, el ejemplo de eso es por ejemplo Pelo Madueño, ¿no? Que todo el asunto le decía, no, ese hombre se vendió, hizo la Liga del Sueño, no, ¿cómo va a ir a cantar con el presidente al Palacio de Gobierno? Todo ese tipo de huevadas, ¿no? Pero él está vivo haciendo su música. Claro. ¿No? ¿Y te sentiste un bicho raro alguna vez en tu vida? No sé, en el colegio, por ejemplo. ¿Sentiste que pudiste ser un bicho raro en la adolescencia? No, mira, bicho raro en mi vida nunca me he sentido, porque nosotros, o sea, desde niño tú tienes pues tus actividades generacionales, ¿no? Y siempre he formado buenas patotas, ya sea en las diferentes experiencias de vivencias de niño en el fútbol, qué sé yo, o cuando ya te eres medio puber, comienza a correr tabla, tienes tus amigos en la playa, o en la misma, nosotros en la música también éramos un grupo, no éramos un grupo, o sea, éramos grupos, pero gente que se agrupaba, según una patota también de pensamiento. Y tú vienes de una familia de artistas, sí, además, porque tu papá, tu mamá ha sido artista, sí, ¿no? Ha crecido... Bicho raro no me he sentido nunca en ningún aspecto. Bicho raro me acuerdo que me sentí una vez en mi vida. ¿Así cuando me fui a estudiar saliendo del colegio a Brasil. Ya. Y me voy los 2 primeros meses a un sitio que se llamaba Londrina, en Brasil, en Río Grande do Sur, por Curitiba. Llegué, pues, pero la cosa es que me traspasaron a Río de Janeiro, me voy a Río de Janeiro, y me sentí bicho raro cuando me metieron en un departamento con peruanos, ¿no? De otros lados, que yo no conocía. Que no tenía nada que ver contigo. Que fue una enseñanza muy gráfica para mí.
¿me entiendes? Con peruanos que eran mayores que yo, pero que venían pues a hacer esto, porque una especie de departamento que el consulado de Río de Janeiro te metía y tú pagas un cuarto y tenías que, no, pero todos son peruanos, y tú pensías, irónicamente me vas a sentir en familia. Ahí me sentí un bicho raro. Okay. Ahora que, no, esa es la única vez en mi vida que me he sentido bicho raro. No duré 2 semanas, 3 semanas, me fui a vivir con unos rastas brasileños. Ah, sí. Claro, que ese es donde te sientes cómodo, ¿no? Porque como estábamos mencionando, tú has crecido, digamos, en un ambiente de artistas, ¿no? Has estudiado en los Reyes Rojos también, donde se sentía mucho el arte, ¿no? Y dicho esto, ¿te casarías, por ejemplo, por religioso o no? No. Ya. No. Yo tuve un tema con el matrimonio complicado porque cuando fui padre joven, por temas de los cuales yo no supe manejar y cosas de la vida. Claro. Bueno, tú también te pasó, tuvimos que terminar casándonos. Sí. ¿No? ¿Y por religioso tú te...? No, yo me casé por civil. Ah, ya. Yo me casé por civil y mi matrimonio duró 4 meses. Claro, bueno, me dio por ahí, ¿ah? Ok, ya, pero digo... Lo del tema religioso no veo ante el rito de la religión menos de la católica, ¿no? Sin comparar religiones, ¿no? No veo una solidez de pacto, sino más bien un acontecimiento social sumamente absurdo en el cual uno tiene que invertir muchísima plata y eso de ahí, si tienes unos ahorros, lo disfrutas mucho más en un hermoso viaje con tu pareja o en algún tipo de actividad en la cual tú puedas sellar tu relación, ritualizarlo de otra manera mucho más personal y mucho más sólido que lo social, ¿no? Que lo social que es finalmente el matrimonio, ¿no? ¿Piensas hacerlo eso? ¿Estás enamorado ahora? Sí, estoy enamorado de Evelyn, tenemos una relación de 5 años, somos novios y esperamos estar enamorados toda la vida, ¿no? Ajá. ¿Hicieron un ritual así como el que estaba sugiriendo? ¿Algún viaje o algo? Sí, hemos tenido unos viajes y momentos en los cuales esto para nosotros han sido sumamente importantes al punto de que pienso que como pareja y como relación vamos a recordarlo siempre. ¿Me entiendes? Pero es un tema, de hecho que entre líneas alguna vez lo hemos tocado y yo siempre desde un ángulo irónico, tal vez poco enfrentando el momento, ¿no? Poco formal. Sí, poco formal, pero esto... Ahí está. Ahí está, ¿no? Yo no sé, nunca hay que decir nunca, ¿no? Ok. ¿Qué es el amor para ti? Religioso, católico, difícil. Ya, sí, difícil, claro. ¿Qué es el amor para ti en todo caso? El amor, sí. Bueno, el amor creo que es esta masa energética que está dentro de todos nosotros que nos permite estar bien, hacer bien y dejar lo mejor de uno, ¿no? Porque en momentos de amores en los que uno da lo mejor de sí. Ok, mire, eso está en muy momentos bueno, de crisis, tal vez. Cuando uno da lo mejor de sí, ¿no? Claro. ¿Cree, por ejemplo, que Evelyn saca lo mejor de ti? Sí, en algunos momentos totalmente. Totalmente. Y no solamente saca lo mejor de mí, sino que esto me da lecciones infinitas de que el amor está muy ligado a la paciencia. Ella me tiene mucha paciencia. Ya, ok, no te tiene infinito amor. Ya, ok. ¿Crees que la gentileza está sobrevalorada o mejor dicho, es que está subestimada, ¿no? O sea, porque yo escuché la otra vez en una película, no me acuerdo dónde, que se me quedó grabado, ¿no? Que la gentileza está subestimada. O sea, es que la gente subestima el poder de la gentileza. ¿Tú crees eso? Que como que está medio planteada entre líneas como una especie de falsa amabilidad. O sea, no, es que yo pienso que la gentileza te puede abrir puertas. No, la gentileza es... ¿No? La gentileza pero mucha gente no lo es, digo, ¿no? Lo que pasa es que se subestima. Acá hay dos cosas. Yo soy determinado, soy decidido, yo tengo mis objetivos claros en la vida y a esto quiero llegar y... Acá hay dos cosas. Voy como un tren. Acá hay dos cosas, y es como lo veo yo también y como lo trabajo. Ajá. La gentileza es un rasgo natural de las personas. Cuando la gentileza está... sobrepuesta a un interés que tú quieres lograr con alguien a través de tu gentileza, no es gentileza. Ok.
Ese es maña. Esa es maña y hasta hipocresía. Yo sí creo reconocerla cuando la gentileza es natural y no es por un objetivo que tú tengas dentro de una negociación o algo. Y me lo refiero ahora a conductas artísticas. ¿No? Cuando tú quieres lograr objetivos dentro de una carrera artística, o sea, o quieres ser el mejor amigo, el mejor personajillo, amigo de todos, y voy a tocar mi cajón peruano, voy a tomar pisco, y que vive el Perú, me pongo el polo. A eso yo voy. Que la gentileza es muy traficada. La gentileza es muy ese traficada. Es otro punto de vista interesante que estás poniendo sobre la mesa, muy traficada, muy manoseada, es muy utilizada, digamos, como una manosería un poco. Totalmente, totalmente. Y hay muchos personajes de los que tú escuchas historias nefastas y conoces, oye, pero es la persona más cortés que yo he conocido en mi vida. Se da mucho en Lima, además, ¿no? Mucho. Pero también se da mucho en Latinoamérica, creo, y en los mercados, en los mercados en los cuales hay que tener relaciones, ¿no? Y tienes que estar en un libreto políticamente correcto para encajar o para ser tomado en cuenta dentro de opciones en las cuales tú estás compitiendo para llegar a lograr un objetivo, no sé, en el caso de la música, tocar en un festival a tal hora o que te valoren para irte a una tal gira o qué sé yo. ¿Consideras que eres una buena persona? O sea, yo considero que soy una persona que no sé si sea una buena persona, trato de ser una buena persona porque sí trato de trabajar, algo que sí nos cuesta, a mí me cuesta, me ha costado, trato de aprender a trabajar la autocrítica, ¿no? Y la autocrítica y el perdonar, el ser perdonado y el pedir disculpas cuando uno la caga y eso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Claro. Una última pregunta para que me la respondas brevemente, Richie. ¿Cuál es el fin supremo de la vida para ti? El fin supremo de esta vida, sí, me parece mira, la consecuencia con tu necesidad de expresarte en el aspecto en el cual una vez que tú más o menos ya sabes o conoces el camino en el que quieres hacer, ser consecuente en ser generoso contigo mismo a la hora de producir, ser generoso contigo mismo a la hora de estar contento si es lo que te hace bien, expresarte a través del arte y dejar obra y que la gente sienta muchas emociones, tal vez hasta muy diferentes a las que tú inicialmente quisiste concebir o plantear a través de tus canciones o a través de tu obra, sea esto en cualquier profesión, no sea a través de tus libros, a través de tu fotografía, ¿no? Y poder trascender y comunicarte a través de generaciones. Ya tú tal vez puedes estar ausente, no puedes estar, puedes haber muerto, pero dejar sensaciones en esta vida es un fin o es una misión que la gente debería tener compromiso a tener porque finalmente es lo que queda de ti. Muy interesante la trascendencia, ¿no? Bueno, ya saben, amigos, ese es el mensaje que da Ricardo Vice, muy interesante, dicho sea de paso. Ha sido un gusto, Richie, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer, de verdad, conversar con Ricardo Vice Hamann, Vilches Guamán, que ha presentado su disco 1977 y que además se van con la mente, ¿no? Se van a Chile, se van a Santiago de Chile ahora en octubre. Y bueno, están viendo también ya la posibilidad de irse el siguiente año a una gira europea, ¿no? Va a ser la primera vez, creo que... Sí, con la mente nunca hemos ido a Europa. Estamos trabajando para ir el próximo año y vamos a hacer Chile. Bueno, hemos estado ahí en unos cuantos, estuvimos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Nos hemos demorado en un poco hacer toda esa chamba hacia afuera del Perú con la mente, pero si bien es el proyecto que nos los permite y con el que vamos a digamos, ser nuestro caballo de batalla para poder salir a tocar a otros países, vamos a tratar de concretarlo, ¿no? Porque
dentro de las bondades y las grandes cosas que la música te da es poder viajar a través de tu música. Qué maravilla. Bueno, entonces estén atentos, ¿no?, a las giras de La Mente, tanto en el exterior como en el Perú, y no dejen de escuchar, como les decía, el disco Vilches Guamán 1977, que está muy bueno, de verdad, es innovador y se siente un sello personal de Richie. Si ya lo han conocido un poco más en esa entrevista, va a ser un motivo para conocerlo aún más a través de esas canciones. Muchas gracias, ha sido todo, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego. Bien, carajo.